Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, se dan cuenta que el Señor jamás rechaza lo que tiene que renovarnos, lo nuevo, y menos aún lo viejo. Algunas veces pues hay como una tensión entre lo nuevo y lo viejo. Sin embargo, dice, todo escriba convertido en discípulo del Señor. A ver, cosas señas de Enguana. Muchas veces, queridos amigos, nosotros estamos muy atados a nosotros mismos, a nuestra forma ritualista de pensar o doctrinal. Entonces, en que nos atamos, tal vez podemos decir, a lo viejo. Pero recordemos que la historia de la Iglesia ya son más de 2000 años. En estos 2000 años, muchas cosas han sucedido. Y lo esencial y lo fundamental, recordemos que es la encarnación. Es Dios. Peñan de Yara la ua lleva oike. Peñan de ñeame oike peñan de recoebe oike. Peñan de netame ya es decir, en nuestro contexto histórico para caminar con nosotros y responder a las situaciones de nuestra vida. Primero luego tenemos que entender y saber que la palabra de Dios, es decir, la Biblia es un libro de respuestas. La Biblia es un libro de respuestas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, queridos hermanos, que lo que está escrito ahí es la propuesta del Evangelio que responde a las necesidades del hombre, a lo antropológico, es decir, a las situaciones esenciales ante el cual el hombre se encuentra. ¿Quién es el hombre? Primera pregunta, esencial y fundamental, y es, yo diría, la única pregunta que contiene los 73 libros que encontramos de la Biblia. Responder quiénes somos nosotros, Mavigoche. Ante esa pregunta también, incluso filosófica, de Sócrates, que decía, conócete a ti mismo. Aveñandella y cuase, ma pañandea lleva. Y así comienza y te presenta la palabra de Dios. Primero en una relación con Dios, quiere decir que ñandea lleva ñaimena peñande yarapope, somos criaturas de Dios. Somos frater, es decir, somos hermanos. Caín y Abel, situaciones dificultosas. ¿Por qué la pelea? ¿Por qué la muerte? ¿Baile entendéis? ¿Cuál es nuestra relación con la creación, el diluvio universal? ¿Cuáles son los problemas dentro de la humanidad en que no nos ponemos de acuerdo y que cada uno entonces después se dispersa? Torre de Babel. Y lo fundamental y esencial que encontramos en el capítulo 3, versículo 5. ¿Quién es el hombre? El que se siente tentado. Y versículo 6, que cae en el pecado y se quiere volver autosuficiente, es decir, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y entonces quiere decir, queridos hermanos, que no nos ponemos en manos de Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. Nos consideramos dioses. Y eso es lo que estamos viendo. Pobre de nosotros en esta sociedad y en esta comunidad en donde encontramos tantos dioses. Y ante la politeísta está Dios ya le cogobe. Pues cuanto yupía, cuanto ña, pero se considera un dios, ¿verdad? Eso es la podermía y cuatamba Eva, ese diosito que le tenemos ahí. Queridos hermanos, ante esa palabra y esa frase que se suele decir, dale un encargo, dale una responsabilidad y verás quién es esa persona.
Upe vende y cuata más vagina vea. Más balón y depende de dónde ve. Porque algunos de ve y hace cualquier barrabasada, se aprovecha del poder, comienza a robar y comienza, entonces, andan de ella, pues donde ve de individuo. Esa es la mentalidad que lastimosamente corre en medio de nosotros, ¿verdad? Entonces, dale, ella aprovechaba y anga. Yo recuerdo un general, ¿verdad? Que murió, creo que uno de los pocos generales, ¿verdad? En tiempos de Stroessner, que falleció dentro de su pobreza. O sea, así, intacto, ¿verdad? Entonces dice que en una oportunidad le dieron la oportunidad, ¿verdad? O sea, para estar en cargos importantes, general o bien. Entonces, ahí donde podía robar bien. Pero después, nada. Entonces, y yo ve, bueno, de y te dice, bueno, ese ve ñamoita otro y tú, entonces, y vivo en de ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Y esa es la mentalidad que hemos heredado también nosotros. Y esa es la mentalidad que permea nuestra sociedad. Y entonces ahora nuestros jóvenes, porque nosotros les vamos transmitiendo a nuestros hijos, más o menos queremos que todos sean nepo baby, ¿verdad? Les cuesta el esfuerzo, les llamamos luego una sociedad de cristal ya, pero vean ahí de cristal porque viene nomás. O vean ahí porque ellos quieren ser así, sino que nosotros no les estamos educando y ayudando a que sean robles, a que sean sanos, a que se esfuercen, a que luchen. Todos le queremos ubicar y le queremos ya más o menos organizar la vida para que estén mejor, ¿entiendes? Pero viste que ese es ellos, solitos, estén mejor. En el hebreo se dice kol, y que la Biblia insiste tanto en el kol, y eso quiere decir todos, ¿verdad? Todos verdaderamente como comunidad seamos responsables de hacer caminar. Y por eso, queridos amigos, dice, todo escriba, convertido en discípulo del Señor del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas, es decir, de su propia vida, de su formación, de lo que pudo leer, entender en esta hoja de ruta que el Señor nos ha presentado y nos sigue presentando. Lo nuevo y lo viejo. Es decir, lo nuevo que nos tiene que renovar tiene que estar en concomitancia, es decir, tiene que responder a lo viejo, digamos. ¿Y qué es lo viejo? Y lo viejo, queridos amigos, son honestidad, solidaridad, respeto, amor, compromiso, servicio, estar a disposición de los demás, ¿entienden? Así que, queridos hermanos, vamos a seguir nuestra misa, vamos a pedirle al Señor, hay mucho más para decir de este Evangelio. Porque el año de tromposaya, porque el año de tiempo, pero creo que el Señor nos anima hoy para mirar, valorar, las huellas que fueron dejando, impregnando nuestro corazón, ¿verdad? Y hoy nos animan también a nosotros. Tenemos que animarnos. Tanta gente buena, tanta gente honesta, tanta gente linda. Pero sin embargo, hoy te ve la homonea, lleva la hipocanea y que quiere continuar así. Y lastimosamente, esa gente es la que tiene el poder, tiene la plata y también, es decir, tiene el placer de reírse, lastimosamente, de las personas que quieren hacer el bien de acuerdo al mandamiento del Señor. Que así sea.